Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar los ruidos respiratorios que van relacionados a la semiología y especialmente a la auscultación. Bien, ¿qué es la auscultación o cómo se realiza? Antiguamente se realizaba con un paño en el pecho de la persona y se escuchaba a través del oído, pero en la actualidad se utiliza este instrumento que es el estetoscopio. El estetoscopio y se va a apoyar sobre la pared torácica, como se ve en la imagen. Bien. ¿Qué movimiento respiratorio? O sea, ¿qué implica un ciclo respiratorio? Esto se compone de una inspiración y de una expiración, no expiración. La frecuencia normal en adulto es de 14 a 25 en algunos casos, pero con un promedio de 20. Esta se incrementa con el ejercicio, algunos tipos de temperaturas o enfermedades. Esta va a disminuir con el sueño. Las emociones pueden causar que aumente esto por alguna impresión. Y hay que recordar que en el recién nacido la frecuencia respiratoria es aumentada en relación a las 40 o 60 respiraciones por minuto. ¿Qué otras cosas podemos encontrar relacionadas al sistema respiratorio? Por ejemplo, la tos. ¿Qué es? Es una respiración profunda y luego termina con una expulsión forzada de aire. Tiene sus respectivas fases que no las vamos a analizar acá, pero sirve para limpiar el tracto respiratorio. Acá vemos el singulto que dice que es un espasmo del diafragma, pero no es tan hablado esto. El estornudo es cuando hay aire forzado a través de la nariz, que es para limpiar el tracto respiratorio. Bostezo, respiración profunda prolongada, que va a llenar de aire los pulmones, se va a incrementar el oxígeno dentro de nuestra sangre. Al escuchar sonidos pulmonares, tenemos que estar en un ambiente lo más silencioso posible para poder percatarnos de todos los ruidos, porque a veces pueden ser levemente perceptibles. El paciente debe estar sentado o también en algunos casos en supino o en decúbito dorsal o supino. El paciente realiza una inspiración y una expiración a través de la boca. Uno le dice respire hondo, la persona lo realiza y uno va escuchando. También hay que tomar en cuenta que esa maniobra puede provocar mareos en las personas y hay que decirle al paciente que nos diga si siente algún mareo o cualquier malestar para que terminemos con esto y la persona pueda volver a su estado normal. El diafragma del estetoscopio debe ser calentado antes de colocarlo sobre el paciente para que la temperatura del frío de esto, que es metálico en algunos casos, no pueda causar algún efecto sobre el paciente. Y retirar la ropa sobre el tórax. No se puede realizar ocultación sobre la ropa. Hay que escuchar de manera simétrica, escuchar de arriba hacia abajo. Tiene una secuencia. Se comienza de las líneas por posterior paravertebrales, o sea, la zona interescapular, luego la línea medio clavicular y hasta lateral por la línea axilar posterior. Por lateral en la línea axilar y por anterior también, por la zona paraesternal y luego la línea medio clavicular y la línea axilar anterior. Hay que recordar que los pulmones son altos, tan altos con las clavículas y tan bajos como el diafragma. Tener en cuenta ese punto. Los sonidos van a cambiar en sus porciones superiores a sus porciones inferiores. Hay que asegurarse de escuchar los mismos sonidos en ambos lados, por eso como que se va comparando. Y hay que percatarse de los distintos tipos de ruidos que vamos a analizar en los siguientes videos, ¿ok? Si hay algún cambio en estos lados, quizá hay algún problema porque hay disminución en tal pulmón del flujo de aire. Bien, eso es como a tomar en cuenta y en el siguiente video vamos a revisar los ruidos respiratorios normales.